Hola y bienvenidos a Lenguas Resueltos. En esta ocasión vamos a desarrollar las actividades correspondientes a la semana 4 de la unidad 3 de sexto grado. Iniciamos con la secuencia de anticipación. Encontramos una actividad individual. Nos solicita que escribamos nuestros datos y los acontecimientos más relevantes de nuestra vida. Primero nos piden el nombre completo. Yo he colocado mi nombre, Milton Mauricio Sandoval Martínez. Luego nos solicitan la nacionalidad. Yo he escrito que soy salvadoreño. Luego nos solicita la fecha de nacimiento, 2 de febrero de 1978. Luego el lugar de nacimiento, yo nací en San Salvador, El Salvador. El nombre de mi madre, que es Carmen Martínez, y el nombre de mi padre, que en paz descanse, es Miguel Ángel Sandoval. Algunos aprendizajes son los siguientes. Soy profesor en lenguaje y literatura. También soy licenciado en educación con la especialidad en lenguaje y literatura. Algunos acontecimientos más importantes: el día que nacieron mis 3 hijas. Al final nos solicita que leamos en voz alta nuestros datos a la clase y comentemos sobre los acontecimientos. Cabe mencionar que estos datos son mis datos personales, pero cada uno de ustedes debe llenar los espacios con sus propios datos. Llegamos a la actividad número 2. Tenemos una actividad en pares. Debemos leer y responder las siguientes preguntas. La primera pregunta dice: ¿qué otra información interesante podemos agregar a nuestros datos? Podemos agregar oficios, entretenimiento, logros y aportes a la sociedad, entre otras cosas. En el literal B nos preguntan: ¿cuáles son los datos más importantes de una persona? Bueno, los datos más importantes de una persona son sus datos familiares, su formación académica, sus logros, su legado o aportes a la sociedad. En el literal C nos preguntan: ¿qué datos nos interesaría conocer sobre la vida de otras personas? Bueno, nos interesaría conocer sus datos personales, los hechos relevantes sucedidos en todas las etapas de la vida de la persona, por ejemplo. En el literal D nos pregunta: ¿qué información encontramos en las biografías? Bueno, en las biografías encontramos el lugar y la fecha de nacimiento, encontramos datos familiares, formación académica, viajes importantes, logros, aportes a la sociedad y la fecha de muerte si la persona ya no vive. En el literal E nos preguntan: ¿qué es una autobiografía? Una autobiografía es cuando alguien cuenta de forma personal, es decir, en primera persona, la información más importante de su vida. Al finalizar nos dice que leamos nuestras respuestas frente a la clase y que escuchemos las respuestas de otros compañeros. Llegamos ahora a la secuencia de construcción y tenemos el tema de la biografía y la autobiografía. Es una actividad con el docente y nos solicita que leamos la información sobre la biografía y la autobiografía. Ustedes pueden tomarse el tiempo para leer los conceptos de ambos temas, tanto de la biografía como la autobiografía. Algunas características que son comunes tanto para la biografía como la autobiografía son las siguientes: presenta información ordenada cronológicamente utilizando un lenguaje claro y sencillo, incluye datos importantes sobre su infancia y formación, selecciona y expone la información más relevante, personas que han influido en su vida, gustos personales y acontecimientos recientes. Posteriormente nos solicita que comentemos las diferencias entre una biografía y una autobiografía y sus características. Como esto es un comentario que se debe hacer dentro del aula de clases, por eso no lo escribimos. A continuación nos indica que debemos leer el siguiente texto, así que tómense el tiempo para leerlo y luego resolvemos en el cuaderno. En el literal A nos indica: explicamos si el texto leído es una biografía o una autobiografía. La respuesta es que es una autobiografía porque está escrita en primera persona, es decir, que cuenta los datos más relevantes de su propia vida. En el literal B hay una pregunta que dice: ¿la información está redactada en orden cronológico? Y explicamos. Aunque estos datos son breves, sí se ha respetado el orden cronológico, ya que comienza con la fecha de su nacimiento, sus datos familiares y posteriormente la fecha de algunos de sus logros académicos. Llegamos a la actividad número 4. Esta es una actividad individual. Debemos desarrollar lo siguiente. En el literal A nos dice: escribo mi nombre, cuándo y dónde nací, a qué se dedican mis padres y si tengo hermanas y hermanos. Yo completé esta actividad con mis datos. Ustedes deben completarla con los datos de ustedes. Mi nombre es, y coloqué, Milton Mauricio Sandoval Martínez. Nací el 2 de febrero de 1978 en la ciudad de San Salvador, El Salvador. Soy hijo de Miguel Ángel Sandoval, quien era pintor, y de Carmen Martínez, que trabaja de hacer oficios domésticos para alguien más. Tengo 2 hermanos varones. En el literal B nos indica: describo el entorno en el que crecí. Puedo mencionar datos de mis abuelos, mis mascotas y mis estudios en la escuela. Yo coloqué lo siguiente: crecí en una comunidad llamada Las Palmas en San Salvador.
El ambiente de vida era difícil en todos los aspectos. No conocía a mi abuela, solo a mi abuelo, quien nos visitaba de vez en cuando, ya que le gustaba viajar mucho. No tuve mascotas, solo mi hermano tuvo mascota. Él tenía un perico, pero que se le fue un día que lo llevó de paseo a la Plaza Salvador del Mundo. Siempre me gustó estudiar y querer sobresalir en mis estudios. Estudié en diferentes escuelas públicas de San Salvador. En el literal C nos dice: describo cuáles fueron mis pasatiempos favoritos, qué lugares me ha gustado visitar. Bueno, mi pasatiempo favorito es ejecutar el piano, leer libros, ver películas de distintos géneros, menos el de terror. En El Salvador me ha gustado visitar el centro histórico como está en la actualidad. He podido visitar Guatemala, allí visité el zoológico La Aurora. Al final nos dice que debemos compartir con nuestro docente las descripciones elaboradas y escuchar las sugerencias de mejora. Llegamos así a la secuencia de consolidación. Esta es una actividad individual, debemos desarrollar lo siguiente. En el literal A nos dice: reflexiono sobre las características de la autobiografía, presentar la información cronológicamente y narrando acontecimientos relevantes de mi vida. En el literal B dice: escribo mi autobiografía tomando como base los datos recopilados de la actividad anterior. Y en el literal C, verifico la ortografía en lo redactado. Mi biografía queda de la siguiente manera. Soy Milton Mauricio Sandoval Martínez, nací el 2 de febrero de 1978 en la ciudad de San Salvador, El Salvador. Soy hijo de Miguel Ángel Sandoval, quien era pintor, y de Carmen Martínez, que trabaja de hacer oficios domésticos para alguien más. Crecí en una comunidad llamada Las Palmas en San Salvador, El Salvador. El ambiente de vida era difícil en todos los aspectos. No conocía a mi abuela, solo a mi abuelo, quien nos visitaba de vez en cuando, ya que le gustaba viajar mucho. No tuve mascotas, solo mi hermano tuvo mascota. Tenía un perico, pero se le fue un día que lo llevó de paseo a la Plaza Salvador del Mundo. Por otra parte, siempre me gustó estudiar y querer sobresalir en mis estudios. Estudié en diferentes escuelas públicas de San Salvador. Mi pasatiempo favorito es ejecutar el piano, leer libros, ver películas de distintos géneros, menos el de terror. En El Salvador me ha gustado visitar el centro histórico como está en la actualidad. He podido también visitar Guatemala. Allí visité el zoológico La Aurora. Al final nos indica que debemos compartir la autobiografía en voz alta frente a la clase. Posteriormente debemos completar también la autoevaluación colocando una X según corresponda. Nos indica también que debemos compartir nuestra autoevaluación con nuestro docente. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.